Por ejemplo, hay un tema por aquí que nos recomendaron hablar, que es cómo escoges un albañil. Ah, buenísimo. Un tema buenísimo que prometemos tocarlo en la segunda temporada. O sea, cómo le Sí, haces para sí. seleccionar un albañil, un buen albañil. De hecho, puede ser más fácil que seleccionar una pareja. Pero, pero sí, es buen tema. Si sabes seleccionar un albañil, yo creo que eventualmente vas a llegar al nivel y grado suficiente para seleccionar una pareja, ¿no? Mi querido Pepe, no manches, me acabo de dar cuenta que ya cumplimos una temporada. Ya una temporada, gallo. Esto que parecía una chaqueta mental de borrachos, güey, ya se convirtió en una temporada de videos, güey. Oye, y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a lo mejor no saben de dónde salió todo esto, pero se los recuerdo. Fuimos, a ver si tú me lo corriges, a lo mejor me equivoco, fuimos a una expo, tenemos un buen amigo, Érico García, Ujú. fue en el EXNI de octubre del año pasado, en el 2024, ¿no? Es correcto, octubre del año pasado. Entonces nos reunimos. Érico García, para quienes no lo sepan, es un muy buen amigo del sector inmobiliario que tiene un proyecto que se llama Inmobiliare y seguramente algunos de ustedes, si no lo han hecho, véanlo. Tiene una revista, ahora es digital, tiene un sitio, Inmobiliare creo que es .mx y organiza cada año una cosa que se llama el EXNI. Híjole, ya no me acuerdo qué significa el EXNI, ¿te acuerdas? Eh, Experiencia y Expo negocios Negocios, inmobiliarios, ¿no? ¿no? Expo Expo Negocios Negocios Inmobiliarios. Inmobiliarios. Exacto. Exacto. Entonces, cada año, Érico García y Manuel, ¿es Manuel? Manuel Almanzo, Manuel Almanzo. Ajá. tienen, Guillermo, ¿no? Guillermo Almanzo. Guillermo Almanzo. Guillermo Almanzo. Perdón, ya le andamos cambiando el nombre al buen Memo, sí, al buen Memo. Guillermo y Érico hacen esta expo que se llama EXNI, Expo Negocios Inmobiliarios. Nos tocó conocernos ahí, mi estimado Pepe. Ahí nos presentó Mario, que de hecho lo tuvimos invitado un par de veces aquí en el show. Mario Mario fue quien nos López, presentó, Mario López. el famoso valuador de Puebla. Y Ujú. oye, vamos a tener nuestro aniversario de conocimiento, mi estimado Pepe. Ya casi es otra vez el Exni. Nos va a tocar ahí Entonces nos festejar. fuimos a cenar, me acuerdo perfecto que fue Mario, fuiste tú y alguien más. Yo invité un amigo también. Entonces ahí Ajá, iba un estuvimos amigo cenando los tuyo. cuatro, ¿no? Ujú. Y alguien más, ¿te acuerdas? Creo que iban unas brokers de Tulum. Un par de Exacto. Ahí brokers de Tulum. estuvimos departiendo en un lugarcito ahí en Polanco. Nos estuvimos divirtiendo horrores. Entonces, y me acuerdo que poco después Mario ya había lanzado su podcast. De hecho, quienes Ujú. no lo han escuchado, se lo recomendamos. Mario López tiene un podcast que se llama Un Express, expreso de real estate. un Express de Real Estate, exactamente. Y lo pueden ver en LinkedIn y también está en YouTube. Y el buen Mario ya llevaba varios episodios grabados y de repente creo que tú me mandaste un mensaje o algo. ¿Cómo fue? A ver, recuérdame. Sí, si no me equivoco, creo que te mandé un mensaje para ver si hacíamos un podcast. Yo traía pues, ganas de hacer un podcast para hablar de temas, sobre todo sobre el startup, sobre Rocker. Y como que todavía no hallaba ahora sí que la fórmula correcta de cómo sacarlo. Y me acuerdo de que estuvo tan buena la plática en esa cena y que realmente el tema de conversación no se nos terminó, fue que te mandé ese mensaje y te comenté que si evaluábamos el hacer un podcast. ¿No? Y ya de ahí la verdad las cosas se fueron muy rápido. O sea, eh, el nombre Habitable Podcast es tuyo, el logo es tuyo, realmente la No, idea y no, el es nuestro, mi concepto, estimado Pepe, es bueno, nuestro. es nuestro, pues, o sea, lo peloteamos, pero digamos que la idea original, yo nada más aporté comentarios, la idea original surgió de ti. Y, por ejemplo, esta sección de las H's, de los hacks, los hábitos, las habilidades, las herramientas, pues digo, vienen de tu ronco pecho, gallo. Entonces, ¿Y sabes por qué? Porque cuando estaba yo pensando qué contenido vamos a darle a la gente,
Yo lo primero que me imaginé es, a ver, vamos a hacer entrevistas, digo, no por menospreciar a lo que hace Mario López, que se me hace fantástico protagonista y anfitrión de sus invitados, pero casi todos los podcasts son una entrevista de, a ver, ¿qué has hecho tú? Y casi todo es hablar de ellos, de ellos, de ellos. Y lo que a mí se me ocurrió fue decirle, oye, pues ¿cómo le ayudamos a las personas que ven un podcast a aprender cosas nuevas? Lo de menos es platicar tú y yo lo que hemos hecho y ser los yoyos del podcast, ¿no? Yo he hecho esto, yo hice aquello, yo. Y más bien era como decir, oye, hay un chorro de información allá afuera que podemos condensar, darle nuestro toque, nuestro sazón, nuestra opinión y entregárselo a la gente para que aprenda algo nuevo. Y de ahí surgió el tema de Habitable Podcast. Y por eso lo dividimos en hábitos, herramientas, hacks e historias que contamos de que has vivido o que yo he vivido o que nuestros invitados han vivido, ¿no? Sí, y la verdad yo, por ejemplo, estoy aquí abriendo el documento de Word, el primero que te envié con un par de ideas, de temas, y pues veo que, o sea, la primera preocupación de hacer un podcast es decir, chin, me voy a quedar sin ideas, ¿no? O sea, voy a grabar 4 capítulos y luego ya no voy a saber de qué hablar. Y lo que estoy viendo de este Word es que realmente nos faltan un chorro de temas por tocar. O sea, que yo aquí anoté y que ni siquiera nos hemos acercado a tocarlos porque han seguido saliendo más temas, han seguido pues, ocurriendo noticias que tienen que ver con el sector. Hemos invitado gente que han traído temas nuevos a la mesa. Sí, sí. El buen Pepe Lastra, que la última vez que lo invitamos allá a grabar, a la mitad ahí del break, no, y tienen que hablar de esto y del otro. Entonces, lo interesante es que ya hay mucha gente que se está emocionando con el tema de la habitabilidad y que nos están aportando ideas de cosas de las que deberíamos de estar platicando. Algunas de esas personas nos los han ido dejando en los comentarios en los canales. Nos han dicho, oigan, deberían de hablar de este tema. Por ejemplo, hay un tema por aquí que nos recomendaron hablar, que es cómo escoges un albañil. Ah, buenísimo. Un tema buenísimo que prometemos tocarlo en la segunda temporada. O sea, ¿cómo le haces para seleccionar un albañil? Un buen albañil. De hecho, puede ser más fácil que seleccionar una pareja. Pero sí, es buen tema. Si sabes seleccionar un albañil, yo creo que eventualmente vas a llegar al nivel y grado suficiente para seleccionar una pareja, ¿no? Es como primero la planta, luego la mascota, luego el hijo, así, primero el albañil, luego la pareja, güey. Exacto. Se me ocurre si no sabes escoger un buen albañil, güey, no te metes a buscar pareja. Buen consejo. Si lo escucharon aquí en Habitable Podcast. Lo escucharon acá. Entonces, bueno, después del chascarrillo famoso del buen Pepe, fíjate, aquí te comparto esta imagen. Ay, déjame compartirla bien. Mira, mi estimado Pepe, estos son los videos que hemos hecho a lo largo de esta temporada. Primero hicimos un piloto. ¿Te acuerdas de ese piloto que estuvimos ahí platicando? ¿Qué tendríamos que grabar? ¿Qué tendríamos que hacer? Me acuerdo perfecto de este piloto. Estuvimos ahí grabando con... Es más, nos tocó buscar quién nos grabara, ¿no? Porque estábamos tratando de encontrar el estudio adecuado. Así es. Sí, fue otro de los retos. Digo, al final sí parece que cada vez es más sencillo hacer podcast, pero de todos modos sí encontrar un buen proveedor que dé el nivel de servicio que luego necesitas para arrancar un podcast, que costó algo de trabajo, gracias a las gentes de Condesa Films, que son los que nos están ayudando. Realmente buenos gallos. Sí, los buenos amigos, el Alex de Condesa Films, ahí después les vamos a pasar el dato. Quienes quieran grabar su contenido, ahí se los vamos a dejar. Y luego, ¿te acuerdas que hicimos este primero que dice, no vas a tener casa? Ese estuvo bueno, mi estimado Pepe, porque creo que sí levantó algo, ¿no? Aunque tenemos solo 284 vistas y lo hicimos hace 5 meses, pero ese fue buen tema. Qué rápido se pasaron 5 meses. Estoy viendo ahí el de Doña Carlota y yo lo recuerdo como si esto hubiera sido un tema de ayer. Ah, cierto. Doña Carlota que se echó a dos chavos, ¿no? Ahí dos intrusos. Ajá, que hizo un desalojo. Ese estuvo muy bueno. Propia. Tuvo 296 vistas. Mira, hubo más gente buscando el tema de Doña Carlota. Es que estaba muy reciente ese punto. Sí. Y luego, me encantó, el de Tu hogar refleja tu salud, mi estimado Pepe, porque hubo un pequeño clip
en el cual platicábamos sobre el tema de quitarte los zapatos De al quitarte los entrar, zapatos. y hubo un montón de reacciones diciendo a la gente, o sea, dividió a las personas. Hubo gente que decía, qué tontería quitarse los zapatos, tendrías que estar limpiando por todos lados, y luego hubo gente que decía, sí, yo llevo años haciendo esto. Yo platiqué mi experiencia de Australia y de mis amigos asiáticos, y de cómo culturas completas se quitan los zapatos para entrar a una habitación, a una vivienda, y la verdad es que mucha gente está como aprendiendo cosas de otras culturas que nunca habían dado cuenta de que esto les puede ayudar. Eso me gustó mucho. Sí, ese clip estuvo bastante interesante. Y luego mira, me estoy encontrando aquí la vez que Ahí está invitamos Mario. al buen Mario. Pobre que le tocó ahí carrilla de los poblanos. Sin querer. Ya sé. Oye, lo que pasa es que le estábamos tirando al famosísimo. Aquí me encantó. Yo no sé si te diste cuenta, pero le pusimos cara. Esta era una foto original de Chávez, Ujú. pero le pusimos la cara del gobernador Cara de poblano Armenta. de Armenta, en la famosísima extorsión de o nos donan terreno o se los vamos a quitar, ¿no? Ujú. Ese también me gustó. Y el Estuvo. buen Mario no sabía dónde meter No, la pobre. cara. Así, uy, no, a mí no me comprometan tanto. Pero bueno, pues A le ver cuándo lo tocó. vuelven a invitar. ¿Qué tal? Oye, y luego el código postal te cambia la vida. Este es uno de mis favoritos, mi estimado Pepe. No sé tú, Sí, pero este es también uno de es mis uno de mis favoritos. favoritos. Yo creo que de este lo tendremos que sacar un par de clips más, porque sí había Sí, varias cosas ahí muy buenas en este capítulo. sí, hay Es- contenidos bien importante porque justamente habla de cómo tenemos que tener movilidad social. O sea, hoy no necesariamente te vas a tener que quedar toda la vida en el mismo código postal, y que después lo reforzamos cuando vino Pepe Lastra, ¿no? Así es. Sí, va muy de la mano con Luego, lo que platicamos con él. luego tuvimos de entre el valor y el lujo de los proyectos. Este fue el primer, no es cierto, este ya fue otro interpodcast que platicamos, ¿verdad? Sí, este Sobre, estuvo a lo mejor muy segmentado para desarrolladores, sí, sobre, o sea, en qué momento le metes muchas amenidades al desarrollo y en qué momento eso no genera ningún valor. Yo creo que sí estuvo muy enfocado a desarrolladores inmobiliarios. claro. Oye, y luego tuvimos un invitado, al buen Marco Rubio. Barrio, Digo, Barrio. Ay, güey. sí, Marco Barrio. Marco Rubio creo que es el embajador gringo, ¿no? Ya sé, como está muy de moda No, sí, ahorita el ya en tema. este programa ya somos de alto pedo, ya traemos embajadores gringos aquí a hablar y la chingada. Oye, pues no estaría de más invitarlo. Ya sabes que Hay se que está invitar al buen Marco Rubio. internacionalizando nuestro podcast. El Marco Barrios, ya sé. La forma de conocer a Marco fue muy chistosa porque yo me quedé en su co-living en el 2000, en el 2019, en el 2020, ahí lo conocí al buen Marco Barrio. Sí, muy interesante para las personas que les interesa el tema de los co-livings. Sí. Oye, esta también me encantó. Vendiendo como Bad Bunny, Sí. donde, che, Pepe, Curiosamente, ahí no tiene casi nada de vistas. O sea, tiene casi nada, yo creo que se metió en YouTube a verlo. 31 vistas, sí. Pero los clips que hicimos y el hate que recibimos en los canales como TikTok, este fue el más divertido de todos. Sí. Aquí nos llamaron que somos, ¿cómo nos dijeron? Eh, Personas sesgadas, de visión corta, que hablamos del reggaetón sin saber nada del reggaetón. Ah, Yo me acuerdo sí. que hice un comentario así de que hacía 10 años que el reggaetón era exitoso y la gente Ajá. es un ignorante, ¿cómo te atreves a decir que apenas lleva 10 años el reggaetón si el reggaetón lleva toda la vida? ¿No? Bueno, sí, sí prendió a mucha gente. Curiosamente es vaciado como hay ciertos temas que tú crees que van a generar este, discusión y no pasa nada, y de repente hablas de Sí. algo que es tan irrelevante como el reggaetón y enciendes a las masas, ¿no? Es interesantísimo. Ah, Pero bueno, parte del mundo en el que estamos viviendo. sí. ¿Sabes qué? Que creo, mi estimado Pepe, que creo que hay mucho contenido Ujú. que estamos haciendo que no es, o sea, no es para todo público.
O sea, la otra vez alguien me dijo, oye, está padre tu contenido, pero no lo van a ver muchas personas, ¿no? O sea, no lo va a ver el albañil, ¿no? Y me acuerdo que le contesté, es que justo no queremos que nos vean todas las personas. Queremos que nos vean las personas correctas que quieren encontrar información muy, muy objetiva y muy clara. No somos para todo público. Y eso lo definimos tú y yo, creo que desde el primer día, ¿no? Sí, sí, Porque lamentablemente. lo más fácil era hablar de. Es más, el día de. Hace ratito. ¿Qué dijimos? Oye, ¿de qué vamos a hablar? Podemos hablar de la pipa que explotó en Iztapalapa, como todo mundo. Podríamos hablar de la pipa exactamente, que explotó en Iztapalapa, pero Pero eso ese es el aporta tema cero más valor. fácil. Claro. Ese es el tema más fácil. Sí, y este no es un canal de entretenimiento, o sea, a veces nos reímos y decimos estupideces y lo que sea, pero finalmente lo que sí buscamos es dar información útil, que les sirva para tomar decisiones, si van a invertir en bienes raíces, si van a comprarse un terreno y luego ponerse a construir una casa o a desarrollar un edificio, o si están pensando sacar su dinero de lo que sea que lo tengan invertido de su Afore, por ejemplo, y meterlo en un terreno en Mérida, pues queremos que tengan información que les sirva para tomar esas decisiones. Claro. Entonces, pues sí, perdón, a veces no es divertido lo que hablamos. No, y no es un canal de entretenimiento, no somos la cotorriza, Nope. pero puede ser muy fácil ser la cotorriza o no, no lo sé. No lo sé, yo creo que tiene también su cierto nivel de Sí, complicación seguro. ser la cotarriza, pero pues no es el objetivo de este canal. Tienes que No es ser un canal de demasiado entretenimiento. pendejo y muy fácil, de risa muy fácil, para poder volverte un payaso. No, Bueno, esa parte, la de pendejo yo ya la tengo, ¿eh? Eso sí, ya, check. Eso no, sí, check. me refiero al término pendejo, no despectivo, sino tienes que ser un pendejo divertido, ¿no? O sea, Ahorita al veo toda final la del gente día, suscribiéndose, güey. nada, güey, me vale madre, güey. O sea, la verdad es que me importa poco si se suscriben o se suscriben por una frase. Digo, por eso hacemos esto. Pero a lo que voy es que si hubiéramos decidido competirles a pendejos divertidos, pues estaríamos fuera del mercado, porque yo no me considero nada divertido, es más, creo que hasta soy aburrido. La otra vez estaba platicando con mi hijo y le dije, oye, te voy a platicar cómo hacer ciertas cosas de negocios y te voy a dar algunas ideas, y la cara fue mi hijo, oh, qué aburrido. Pero luego le empecé a platicar, oye, ¿qué crees? Te voy a contar cuando me buleaban cuando yo era chiquito, y en friega puso los ojos así. Claro, porque empiezas a conectar con cosas que en ese momento son relativamente significativas en su entender, ¿no? Claro, Sí, pues, claro, y sí, y pues no somos un canal de entretenimiento, por eso no sí, estamos no. hablando de todas las noticias, únicamente hablamos de aquellas que les puedan afectar en su largo plazo sus decisiones de inversión en bienes raíces. En esas en las que nos enfocamos. Sí. Oye, Pepe, también te quiero felicitar porque, no Gracias. manches, a ver, déjame ver, si la gente nos ha visto, seguramente se han dado cuenta que hemos grabado dos tipos de contenido. Uno en estudio, que es el famoso podcast, y luego estas charlas que hacemos entre a veces invitados, a veces tú y yo, y compartimos ideas que le llamamos el interpodcast. Es decir, algo que hacemos entre podcast y podcast, pero que no es el podcast y más bien es como una serie de opiniones y compartir ideas como lo estamos haciendo justamente ahorita. Y estoy viendo que en total, y junto con los shorts, los pequeños clips que salen de cada video, hemos hecho 79 videos. O sea, ya hay 79 videos. ¿Te acuerdas que hace poco fuimos a un evento y alguien de los panelistas dijo, no, es que esto del podcast es mucha inversión y no le vemos retorno y la verdad es que es algo de tiempo perdido? ¿Y sabes cuántos videos hicieron? 80. 60. 60. 60. Y me dio risa porque dije, mira, estos cuates que además se dedican a hacer startups, se pusieron a hacer un video. Y el problema es que se pusieron a hacer video y podcast, y el problema es que no entendieron de qué se trata hacer un podcast. Uh-huh.
Y fue lo que te comenté cuando empezamos este negocio. Bueno, ni siquiera es negocio, no sé, este gasto, mi estimado Pepe. Cuando empezamos a hacer este podcast, te dije, güey, si vamos a hacer un podcast es porque vamos a grabar nuestras reflexiones, vamos a grabar nuestras opiniones y vamos a hacer una bitácora de vida reflexiva durante lo que nos quede de vida o los que nos quede de tiempo, pero es una inversión de largo plazo. Y yo te pregunté que si estabas de acuerdo, ¿no? Más que de acuerdo, por supuesto. Entonces, cuando vuelvo a ese momento, cuando estos panelistas con 60 videos dicen, esto no tiene éxito, yo me quedé entre mí y pensé, uy, entonces tampoco deberían estar en el mundo de las startups, porque si no entienden temas de largo plazo, inversión prolongada y apuesta a un modelo de negocio o a una idea, y lo quieren sacar en 60 videos para que sea tan redituable como cualquier otro de los podcasts que hay, pues yo creo que estaban pensando equivocadamente o les vendieron una mala idea, ¿no? Sí, o estaban pensando vivir ya de su canal de YouTube, ¿no? Sí. O pensaron que era suficientemente divertido como para que, o interesante para que la gente lo viera. Y luego me metí a ver su contenido y dije, güey, hablan de lo mismo, entrevistan de lo mismo a las mismas empresas o a otras, y todo era lo mismo. Veías 3 capítulos y era exactamente lo mismo. Dije, no, pues está cañón. Sí. Cuando en realidad lo que necesita toda persona es variedad, ¿no? Si escuchas siempre lo mismo, pues como que te aburres, ¿no? Es como ver Don Gato. ¿Cuántos capítulos tiene Don Gato? ¿Te acuerdas? No tengo la Es más, ahorita te voy a decir. Tiene Don Gato. Don Gato, capítulos. ¿Cuántos capítulos tenía Don Gato? Según yo, tuvo 30 episodios. Solo hubo 30? Una temporada. Don Gato solo tuvo 30 episodios y la única ventaja que tenía Don Gato era que era súper divertido el doblaje, ¿te acuerdas? Sí, era buenísimo el doblaje de Don Gato. Arbizu, el famoso Tata, el Tata Arbizu, doblaba la gran mayoría de los personajes, y no es que todos, me acuerdo. No, sí, la gran mayoría, porque había otras 2 personas haciendo el doblaje. Pero con 30 capítulos se volvió una serie de ícono, sobre todo en México. En Estados Unidos no fue exitoso, pero en México fue wow, con 30 capítulos. Wow. Y eso sí es toda una anécdota. Yo digo, me hubiera dado cuenta, pero, o sea, sí eran bastante divertidos y la verdad no te aburrías de verlos, ¿no? Y era Nico, o sea, hay una banda que se llama Matute, ¿no? ¿Te acuerdas del policía claro. Matute? Una banda que se llama Matute, ¿no? Claro. Es más, y el más divertido de todos, yo creo que siempre fue Cucho, el que hablaba como yucateco. Y cada vez que tengo un amigo yucateco, es más, nos acabamos de reunir con Rodrigo Rodríguez, al cual le mandamos un gran abrazo, que ya lo invitaremos a un podcast, ya lo tendremos en un podcast. Cada vez que tengo un amigo yucateco, créeme que en mi mente se mueve la figura de Cucho con su suéter de cuello alto, hablando como yucateco. La cosa más irónica, porque jamás en la vida vas a ver un yucateco con un cuello alto, sí, no. Jamás, ¿no? Entonces, sí, hay capítulos y hay cosas que sí pueden funcionar de muy pocos episodios y trascender. Pero vamos a ser sinceros, un podcast de 60 videos, la verdad es que hoy en día apenas está comenzando. Sí, ¿no? No, y yo, por ejemplo, también otro podcast que les recomiendo que escuchen, el de Indie versus Unicornio, muy bueno. También ¿Cuál? De startups. Indie versus Unicornio. Ese no lo he escuchado. Es muy bueno. ¿De qué trata? Y realmente la producción es muy sencilla. O sea, se me va el nombre de las 2 personas que están en el podcast. Los 2 siempre son videollamadas, como los interpodcasts de nosotros, todos sus episodios son grabados así. Realmente no le invierten gran cosa en tema de producción, pero la verdad el contenido es muy bueno. Es muy, muy bueno. O sea, las 2 personas que participan son personas que saben mucho.
Uno en el tema de cómo crear inversiones sin pedir levantar capital, y la otra persona muy enfocado en el tema de levantamiento de capital, en inversionistas de riesgo. Y es la verdad muy buen podcast. O sea, y ellos también tienen muy claro que pues no están buscando convertirse en un canal de entretenimiento, de levantamiento de capital o de startups. Realmente lo que están buscando es dar información valiosa para personas que están buscando empezar a construir una empresa, ¿no? Indie contra Unicornio Ese Podcast. mero. Ah, mira, aquí está, sí. Mira, ok, me lo voy a, Y me lo voy a aventar. Oye, esto también es algo que siempre me gusta, que si nosotros hacemos un podcast, no queremos que la gente solo nos escuche a nosotros. Los guiamos también para que escuchen otros podcasts que valen la pena. Y qué bueno que me estás dando este tip para que también la gente vaya a buscar a Indie contra Unicornio. Unicornio. Indie Y ahí está, versus mira, se llama Unicornio. Lucas Lopatín y Cristóbal Perdomo. Son los dos personas Lucas que participan. Lopatín, me suena como a que es argentino. Es argentino. Lucas Lopatín es Y, argentino y Cristóbal es mexicano. y Cristóbal es Mexicano. mexicano. Ah, mira, los vamos a escuchar. Oye, pues también andan en el rango en el que nosotros andamos. Mira, 353 vistas, 358. Sí, nada, es que ellos Y sí va. ya llevan un rato. Y por ejemplo, llevan 455 videos. Ay, cabrón, 455 videos, 1042, 1400 suscriptores. Bueno, nosotros andamos por el rango de los 300. Ya tenemos 301, mi estimado Pepe. Al menos en YouTube ya tenemos 301 suscriptores. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, que nos han escuchado, que les han interesado los temas de los que platicamos. Ese con Stavros fue muy divertido. Con el buen Stavros. Oye, la gente a veces ha de pensar que invitamos al amigo de toda la vida. Stavros tiene meses que yo lo conozco y de las 3 o 4 veces que he platicado con él, qué tipazo. O sea, la verdad es que nos hemos aventado horas en una charla así de WhatsApp audio y ha sido fantástico. Es un tipo muy inteligente, con muchas anécdotas y además está en Mérida. Uh-huh. Y aparte es un chilango en Mérida, ¿no? Y es chilango en Mérida, así es que nos entendemos muy rápidamente los chilangos que vivimos en otras zonas. Sí, ahí me salté ese de convertir tu casa en tu negocio, que también tuvimos un episodio exactamente de convertir tu casa en negocio. Ahí estábamos platicando a la gente cómo ganar dinero, ¿no? Con propiedades. Sí, cómo convertir tu casa en algo que te deje inversión. Y luego nos echamos varios, ese que fue gentrificación, ese tema también, parece que lo pensamos y lo visualizamos. Lo que a lo mejor no sé si todo el mundo dimensiona es que los que son en estudio realmente los grabamos en un día, los planeamos y los grabamos y grabamos 6 episodios en un día, sí. Y luego Nacho los va liberando semana a semana. Y justo coincidió que cuando se liberó el podcast de gentrificación fue cuando empezaron las marchas de gentrificación. Cuando lo grabamos no había marchas de gentrificación. Un tema que platicamos y luego coincidió que empezó todo el rollo con el tema de la gentrificación. Sí, ese estuvo buenísimo, el de gentrificación, porque además hablamos sobre lo que yo siempre he dicho que es un mito que exista gentrificación en México. Lo que existe es necedad del gobierno para motivar la construcción. Pero bueno, haciendo el recapitulación, aquí está el buen Pepe Lastra. Tuvimos una conversación para el interpodcast que hicimos de tierra para construir con resiliencia urbanística. Está bien largo, pero pues bueno, así estaba. Así le puso Pepe Lastra, ya él tiene que vender su idea. Oye, y ya te diste cuenta, no sé si te acuerdas, pero a Pepe hay que ponerle un freno cuando habla.
Ya déjame hablar, tocayo. Y aparte es tocayo de los dos, ¿no? Y, no te lo tengo que decir, no, soy Sí, tocayo. porque se llama Ignacio, que José Ignacio, no. José Ignacio, así es. José Ignacio, ¿no? Entonces es tocayo doble, cabrón. Tocayo doble. Ahí estábamos los tres tocayos, cabrón. Luego tuvimos tokenización inmobiliaria. Este me gustó porque entramos un tema sobre algo que a mí me encanta, que es criptomonedas, y que curiosamente mucha gente ha entendido mal, súper mal, al grado de que ha caído en estafas y van a seguir cayendo porque todavía no entienden de qué se trata el mundo de Bitcoin. Pero ya nos tendremos que aventar un podcast de Bitcoin, mi estimado Pepe. Así es, tendremos que hablar de Bitcoin. Luego Ahí está la tuvimos... violencia y gentrificación, que, o sea, fue cuando lo de las marchas, acaban de sacar el episodio, y luego se vino toda esta marcha contra la gentrificación, que asaltaron negocios en la Roma y en la Condesa, y que luego... Sí, bueno, ese estuvo bien, muy puntual sobre la violencia que se genera cuando hay grupos organizados políticamente para desestabilizar una necesidad que tienen los habitantes de la Ciudad de México, que es demandan vivienda. Y se la demandan al gobierno, y lo único que está pasando es que a veces el gobierno, los grupos políticos, pues meten a grupos de choque a desestabilizar una marcha, y eso es más sabido que nada. Entonces, no sé, a mí me causa, no sé si tú sientes lo mismo, mi estimado Pepe, pero sí. Yo creo que entre más hablemos de lo que está mal, más conscientes nos volvemos los habitantes para exigirle al gobierno que cumpla lo que tiene que cumplir, que es seguridad, que ejerza la justicia, que en este país hace mucha falta, pero sobre todo que sea empático con los problemas que tienen los habitantes. Y estas tres cosas han carecido en el gobierno desde han carecido siempre, pero se han acentuado con las últimas administraciones. No sé si Sí, y es lo mismo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, o sea, que le dieron entrada a gobiernos de extrema izquierda, porque estaban cansados de la ineficiencia del gobierno, y lo que obtuvieron fue un gobierno más ineficiente y que aparte es imposible luego sacar, o sea, que ha sido muy difícil que lo saquen de los gobiernos, por todo el tema de cómo se da el tema de las elecciones, ¿no? Muy complicado y muy difícil, pero bueno, pues hay que hablar de esos temas, porque si no hablamos de ello, pues es como minimizarlos o dejarlos de lado, y la gente tiene que entender que el gobierno tiene que cumplir su función. Y una de las razones por las que también estamos expresando nuestras opiniones, la de Pepe y la mía y la de nuestros invitados, es que haya más personas exigiendo que se cumplan los acuerdos que tenemos como sociedad, ¿no? Pues es la mejor forma de vivir como habitante en un lugar civilizado, que se cumplan los acuerdos sociales, políticos y gubernamentales, ¿no? Sí, es la única forma. ¿Qué otro capítulo? Déjame compartirte, para los que nos ven en YouTube, estoy compartiendo algo de las imágenes de nuestro canal. Hablamos de herencia y riqueza generacional, mi estimado Pepe. Sí, justo ahorita que es septiembre, les recordamos, es mes de hacer sus testamentos. Aprovechen que hoy no tiene costo. Aunque realmente en el capítulo nos enfocamos más al tema de fideicomisos, no tanto al tema de hacer testamentos. Pero bueno, este estuvo muy bien. De hecho, retomamos este tema. Sí, para la segunda temporada, ya les di un poquito de spoiler. Vamos a seguir. Este es el cierre de la primera temporada, pero vamos a seguir con la siguiente, la temporada número 2, y me parece que va a estar mucho más divertida y vamos a empezar a decir más cosas netas. Mi estimado Pepe, nos estamos soltando, y eso es lo importante del podcast, mi estimado Pepe. Que la gente quiere escucharnos tal y como tú y yo hablamos cuando nos sentamos a platicar, ¿no? Que nos escuchemos menos robotizados. Y fíjate, te quiero compartir algo. Esto de herencia y riqueza generacional, a mí me encanta tocar este punto porque justo hoy tuve una conversación con mi hijo y le dije cuánto gano, cómo lo gano y cómo esperaría yo que él empezara a construir riqueza, y no, aunque tenga muy poca edad, que empiece su mente a valorar lo que tiene, a buscar sus objetivos y a entender el
juego del dinero. Es bien complicado que los papás hablemos de dinero con nuestros hijos, pero a mí me queda muy claro que si lo hago desde temprana edad con él, le voy a dar una ventaja. Ujú. Y esto es algo bien importante que todos deberíamos. De hecho, nos tenemos que aventar un capítulo completito de cómo platicar esto con nuestros hijos, nuestra familia o nuestros herederos. En algún momento tenemos que hacerlo, mi estimado Pepe. Sí, sí, es un tema que tenemos que tocar para la siguiente temporada. Ay, este también estuvo muy bueno. Cómo invertir en Miami correctamente es otro episodio que al final terminó siendo entre podcast e interpodcast con una muy Sí, buena ahí amiga. está Jessica nos invitó a su oficina, donde tiene la empresa que está vendiendo el tema de Miami. Y curiosamente de esa plática surgió luego un tema que trabajamos en un interpodcast, que es el de la disociación juvenil. Eso fue algo que estábamos ahí discutiendo antes de empezar a grabar. Sí, Mucho de la experiencia de Jessica, de cómo cuando lleva gente a ver departamentos, pues nota como que traen todas las directrices al revés y están gastando mucho dinero que luego les va a hacer falta en su vejez. Y este tema, digo, esto es curioso, o sea, porque de este podcast, de los shorts, recibimos un buen de comentarios. sí. Y hubo mucha gente que nos habló y nos dijo, oye, qué bueno estuvo este podcast, qué bueno que tocaron este tema. A pesar de que aparentemente tuvo pocas vistas en YouTube, lo cual es vaciado, pero es del que recibimos muchísima retroalimentación. Y es probablemente un tema que también estaremos tocando en la segunda temporada. Sí, Todavía da para también. bastante. Muchísimo. Oye, y este creo que fue, a ver si no me equivoco, Este es tuvimos el que más vistas ha tenido, ¿no? cuidado con las estafas de terrenos. En lo particular, déjame revisar, pues es el que más vistas ha tenido en YouTube y es el que, de los clips que hicimos, yo metí uno a TikTok y llegó casi a 500,000 vistas en un clip de Wow. TikTok. Y más de 350 comentarios y la gente se empezó a discutir porque estábamos hablando de la operación tradicional de cómo un ejido lo parten en pedacitos, lo empiezan a vender indiscriminadamente, sin permisos, sin planeación, absolutamente sin nada, y la gente se engancha con pequeñas cuotas mensuales. Y la gente empezó a decir, yo así compré mi terreno, al final lo escrituré, estás diciendo mentiras, no sabes de qué se trata, sin entender el contexto. O sea, la gente literal diciendo, sí es cierto, así me estafaron, o no, no es cierto, eso no es una estafa, porque no entendían el contexto completo de todo el podcast. O sea, el podcast dura, aquí lo dice, no sé si me equivoco, dura 21 minutos. En 21 minutos estábamos hablando de estos temas y ellos por ver un minuto deciden de qué se trata todo el podcast. Que eso generalmente, mi estimado Pepe, pasa mucho en las redes sociales. Tú Uh-huh. y yo estamos hablando de algún tema específico, hay alguna diferencia de opinión, hay alguna reflexión, y la gente asume todo el contexto sin saberlo. Y entonces se genera la polémica, ¿no? Sí, sí, pues el comentario que hacía hace un minuto sobre el tema del reggaetón, el podcast hablaba a favor del reggaetón, curiosamente, Claro. y del clip recibimos puro hate porque parecía que hablábamos en contra del reggaetón. Pues bueno, los clips son para invitarnos a ver el episodio completo. Yo sé que no a todo el mundo le dan ganas o no les da tiempo o no les genera interés venir y ver todo. Pero bueno, lo que tampoco no Mira, vamos a hacer es la subirles. próxima vez que hables mal de reggaetón, mi estimado Pepe, ponte una peluca, ponte unos aretes, píntate la cara y entonces empiezas a hablar mal de reggaetón y por puro morbo te apuesto a que la gente le va a hacer clic para ver lo que estaba hablando esta persona del reggaetón. Pero como no es el objetivo No de es este un canal de podcast, entretenimiento. todavía, a menos que un día lo decidas, Pepe, que No creo. No creo si que lo eso pase. decides, no tengo mayor empacho, pues podría ser que ganemos vistas y viralidad. Sí, no, pero no creo que estemos listos para eso todavía, la neta. No, ¿verdad? No, y además No, no creo que sea lo tuyo, mi estimado Pepe. no. ¿No? No, estar contestando hate no es algo en lo que me gusta pasar mi tiempo, la verdad. Y aquí les contestamos a todos, ¿eh? O sea, todavía les Sí. contestamos todos los comentarios. Oye, luego tuvimos a una invitada fantástica, en el negocio de administrar condominios, ¿te acuerdas? Sí, como no, Adriana,
que la verdad eso nos dio mucha información que nosotros ni enterados, o sea, de varios temas que son muy importantes en el tema de administración, que luego mucha gente lo da como un tema aburrido, a todo el mundo nos da flojera ir a las juntas de condóminos, pero es muy interesante todo lo que compartió Adriana en el episodio, porque realmente habla de cómo se tiene que llevar bien una administración de condominios y de cómo incluso se tiene que registrar el administrador de condominios con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ese sí, muy importante que lo vean, y les va a ayudar mucho, sobre todo si ahorita están teniendo temas con su condominio. Hay varias cosas que dijo Adriana que son muy útiles. Sí, yo la verdad es que a mí fue de los episodios en los que más me sentí identificado, yo creo que también vamos a sacar bloopers, mi estimado Pepe, porque luego dijimos y no sé, hicimos y dijimos y haygas y perjuicios en lugar de prejuicios y cosas así, pues se nos salen porque pues a veces no la riega, ¿no? O sea, no siempre hablas propiamente, porque a mí me pasa algo, no sé si a ti también, mi estimado Pepe. Yo trato de pensar lo que quiero decir, pero se me cruzan tantas ideas que mis palabras salen y mi pensamiento está como 3 ideas adelante, y entonces las palabras ya no salen completas o salen cortadas, o cambié la palabra y dije otra cosa. Pero todo lo hacemos porque no estamos leyendo un teleprompt, no estamos leyendo un guión así de tienes que decir esto. Nos está saliendo lo que se nos ocurre como si fuera una plática de amigos cuando nos sentamos y empezamos a discutir una idea, un suceso, un hábito, una reflexión, y eso es lo que estamos discutiendo como dos personas, sin un guión específico que lleve una línea o política o pagada, no, es lo que nos sale del alma, ¿no? Así es, sí, ni modo, es lo que es y es lo que hay también. Es lo que hay, así es. Y ya para terminar, tenemos últimos, déjenme compartirlo de nuevo para quienes nos están viendo en YouTube. Tenemos los últimos 3 videos que hicimos, de entre inundaciones, fibras y notarios. Sí, que bueno, nos pasaron varias cosas esta semana, a mí en lo particular, y teníamos por ahí pendiente la noticia de una fibra y aparte un tema por ahí de notarios que también tenemos que platicar. Bueno, un interpodcast de lo más normal, por supuesto. Sí, fue más de noticias y lo que había pasado, pero no sé si te fijaste, mi estimado Pepe, aquí le pusimos un poquito de inventiva al thumbnail, claro, a la imagen. Aquí se me ocurrió empezar a hacer cositas y entonces me metí al editor de imágenes y nos puse aquí con unos goggles y un snorkel y un, ¿cómo se llama? Un salvavidas, ¿no? Y atrás de fondo, la famosísima combi chilanga hundida en un paso a desnivel en viaducto. Híjole. O periférico, creo que fue este lado. No sé, ¿no? Pero definitivamente en este podcast no hemos hecho nada que la gente quiera viajar a Oriente. Todo lo malo que ha pasado y que hemos mencionado ha ocurrido en la salida a Puebla, ¿no? Entonces, perdón, no es que no queramos que vayan a Puebla, al contrario, vayan, visiten, aunque se inunden, aunque el gobierno haga. Oye, es que también el destino está empeñado en que nadie vaya a Puebla, cabrón. O sea, güey, a ver, recapitulando, tienes un gobernador pésimo, cabrón. Tienes la inundación del canal Zaragoza, güey. Acaba de explotar la pipa, cabrón, ¿no? Y luego posiblemente si tienes un terreno te lo van a expropiar por orden del gobernador, cabrón. Entonces creo que todo apunta a que no vayas a Puebla, cabrón. Pero tú eres necio, tú vas cada fin de semana. No, es más, en este momento estoy grabando desde Puebla. De hecho, estoy grabando desde Puebla, me tomé el puente y estoy desde Puebla grabando aquí este Interpodcast. Y esto es gracias a un poblano, gracias a Mario, si no también esto no sería posible. Pues algunas cosas hay para agradecerle a Puebla, algunas cosas. Bueno, eso sí, Puebla sigue siendo querida. A pesar de todo, Puebla sigue siendo muy querida. Oye, y luego este me encantó, cabrón. Entre políticos peleoneros, cuando estábamos hablando de la discusión
y casi pelea que tuvo Alejandro Alito con Noroña. Con Noroña, el famoso Alito con Noroña, que por cierto, tú y yo estamos en un grupo de WhatsApp, pusimos este capítulo y nos lo dieron de baja, ¿verdad? Sí, que no les gusta hablar de temas políticos. Ahí no sé quién más estará en ese canal, en ese grupo de WhatsApp, pero no, temas políticos. Están ¿Sabes prohibidos. qué? Ya me harté de los grupos de WhatsApp, que esa es otra de las cosas que en algún momento vamos a hablar en un podcast. Haremos un podcast sobre los grupos de WhatsApp. O sea, cómo pasó de ser a una novedad a de repente volverse, híjole, pues como un virus. Sí, Ya te suben a grupos de WhatsApp y se crean grupos de WhatsApp de la nada. Y sí, luego antes de que te des cuenta ya estás metido en 50 grupos de WhatsApp en los que no tienes el menor interés de participar. sí, claro. No, y además, ¿sabes qué? Que ya me cansé de contribuir en grupos de WhatsApp. En primera, que no son míos, que yo no gano dinero, y no sé si te diste cuenta, pero ya llevo más de una semana callado y ya me cansé de los grupos de WhatsApp. Entonces, estoy a punto de salirme de los 35 grupos que tengo, cabrón, de plano. Entonces, Sí, fíjate que ha pasado algo, y esto sí va a ser un material de la segunda temporada. Yo, por ejemplo, tengo un chorrero de grupos de WhatsApp que ajá, mantuve desde la Moody. O sea, cuando en la Moody cada vez que tomábamos un desarrollo nuevo, creábamos un grupo de WhatsApp y era el canal de comunicación con el desarrollador. ok, Cuando la Moody cerró la unidad de negocio, los grupos de WhatsApp pues se quedaron. Y yo pues, me quedé ahí con varios brokers, con los desarrolladores, pensando que eso podría ser un canal de comunicación entre brokers y desarrolladores y que siguieran los brokers vendiendo, los desarrolladores. La realidad es que es tan complicado hoy en día manejar toda la información que existe sobre los desarrollos que son muy poco eficientes los grupos de WhatsApp. sí, Entonces, mucho de lo que estamos haciendo en la startup, en Rocker, que hoy estamos todavía, y lo he dicho ya toda la primera temporada, o sea, seguimos todavía en proceso del MVP, o sea, seguimos creando el producto. Mucho de lo que estamos trabajando es eso. O sea, es cómo le haces para que un broker independiente que no tiene los recursos de pagar lo que se necesita para meterte a, no sé, a Pulpo o a Inmuebles 24 o a alguna de estas plataformas donde puedes empezar a captar clientes, cómo puede empezar a vender, cómo puede usar de forma eficiente su fuerza y empezar a vender y tener acceso a información que hoy en día no está organizada. claro. Entonces, pronto estaremos avisando que ya todos esos grupos de WhatsApp que tengo, donde estaban todos esos desarrolladores, los estaremos concentrando en una sola herramienta y estaremos permitiendo que los brokers, sin tener que hacer una inversión, puedan acceder a la información y puedan empezar a vender productos de varios desarrolladores en la Ciudad de México. Hacia allá vamos. Fantástico. Y ahí les daremos la primicia desde Habitable Podcast, mi estimado Pepe. Así es. Aquí será donde se enterarán primero cuando ya saquemos el producto beta de Rocker. Oye, y ya por último, hicimos el último episodio que fue Vivimos para Comer. Es el que menos vistas tiene, porque apenas tiene algunos días que lo liberamos, pero a mí personalmente es el que más me gustó, porque hablamos de un montón de cosas, de cómo estamos construyendo nuestra sociedad alrededor de la comida. Y acabo de venir de almorzar, mi estimado Pepe, y todo se resuelve comiendo. Todo, Sí. cabrón. ¿No? Entonces, no sé tú qué opines, pero tuvimos de todo, mi estimado Pepe, de todo. Ha sido súper divertido y yo creo que, digo, aunque todavía estamos ahora sí que aprendiendo el tema del podcast, estás genial, ha sido yo creo que de las mejores decisiones que tomamos, Gallo, aventarnos con Sí. esto. Y pues yo sí veo que esto es algo que vamos a seguir haciendo hasta que ya no lo podamos hacer. Pero volvemos a lo mismo, lo que te dije la primera vez que nos sentamos. Esta es mi bitácora de reflexiones de mi edad adulta y seguramente va a ser una muy buena, ¿cómo te diré? Una muy buena herencia para que mis hijos, mis nietos y mis descendientes sepan quién fue Nacho Flores. Y yo creo que también va a pasar lo mismo para ti, para que tus hijos, tus nietos y tus descendientes sepan quién era Pepe y cómo pensaba Pepe sobre distintos temas de la vida. Para mí,
Habitable Podcast no es solo un experimento en donde estamos compartiendo información, sino también personalmente hay mucha información reflexiva de lo que estamos guardando para la posteridad. No sé si tú opinas lo mismo, mi estimado Pepe. Completamente. O sea, si quieren saber o sea, si dentro de, no sé, 50 años ya no estamos en este planeta y quieren saber qué nos apasionaba, eso va a estar registrado aquí en este podcast. Fantástico. Pues mi estimado Pepe, primera temporada con misión cumplida y agradecido por tu compañía, tu amistad y sobre todo por tanto conocimiento que me compartes cada vez que tú y yo platicamos. Vamos a iniciar la segunda temporada y espero que todos los que nos están viendo se suscriban a habitablepodcast.com, mis redes sociales, @soy Nacho Flores, y en mi proyecto en fracciones.com me pueden encontrar. Pepe, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en @José @Gallo Inmobiliario, o en la startup, @rocker.mx sin la E. Y igualmente, Nacho, pues esto no sería posible sin ti. Gracias. O sea, gracias por darle una voz a todas estas ideas. A veces lo que hace falta es encontrar la mancuerna correcta para hacer que las cosas funcionen, y estoy muy agradecido con Mario porque nos presentó y permitió que pudiéramos hacer esta idea, que ya los dos la traíamos ya medio cocinar y nos faltaban un par de ingredientes, y hacerlo de forma conjunta ha permitido que esto sea una realidad hoy en día. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, mi estimado Pepe, y gracias al auditorio y a todos los que nos ven. Nos vemos en la segunda temporada. Bye bye. Gracias.